puerta abierta y mi cerebro una casa vacía. La punta de mis dedos toca fácilmente el firmamento y el piso de madera. No tengo pies ni cabeza. Mis brazos y mis piernas son los brazos y las piernas de un animal que estornuda y que no tiene límites. Si gozo, somos todos que gozamos, aunque no todos gocen. Si lloro, somos todos que lloramos, aunque no todos lloren. Si me siento en una silla, son millares que se sientan en su silla. Y si fumo un cigarro, el humo llega a las estrellas, la misma película en colores, en la misma sala oscura, me reúne y me separa de todos. Soy uno solo como todos, y como todos, soy uno solo. Gracias, Cristina. Luego vamos a tener a Miguel, perdón, que nos va a comentar sobre Bisagra y cómo es que ellos decidieron invitar a Pierina, ¿no? Y un poco la dinámica que nos propusieron a nosotros. Bueno, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo soy Miguel López y soy integrante de Bisagra, que es un espacio independiente situado en Lima, que busca conectar prácticas, procesos, inquietudes a partir de las artes visuales. Bisagra es una experiencia que es heredera de otros proyectos anteriores que ocurrieron en Lima, como La Culpable, La Casa Rosa o Charla Parásita, que actualmente está conformado por Andrés Pereira Paz, Eliana Ota, Florencia Portocarrero, Yoso Aramburu, Juan Diego Tobalina y yo. Bueno, este proyecto surgió a partir de una invitación que nos hicieron, a partir de un mensaje que me hizo llegar Leslie Ramos, que es una filántropa y promotora de arte que vive en Londres. Leslie estaba impulsando y contribuyendo este proyecto de exhibición en línea, titulado Female Voices of Latin America, organizado por Vortic, que buscaba celebrar el trabajo de artistas mujeres vivas de la región y que buscaba además involucrar a galerías e instituciones internacionales en este proyecto, ¿no? Ellos creo que estaban como planeando la exhibición más grande de artistas latinoamericanas en la historia, ¿no? Aprovechando el formato virtual, justamente intentando también contrarrestar la subrepresentación de las mujeres en el campo cultural y artístico internacional. Y bueno, como saben, la exposición va hasta mañana, o creo que hasta hoy o mañana, y creo que hoy día es el último día, o mañana, Ingrid? Mañana, perdón, bueno, eso, hasta mañana, así que pueden visitarlo. Y bueno, Leslie me mandó un correo y conversamos, ella me contó un poco las ideas que tenían, y me hizo la invitación para Bisagra. Bueno, yo lo compartí con el equipo y empezamos a pensar en posibilidades para participar en ello. La verdad es que pensamos en muchas opciones porque el proyecto era bastante abierto, ¿no? Tenía como límites en el número de obras, que me parece que eran 20 en total, pero era bastante abierto en el sentido de sus dinámicas, de sus líneas curatoriales, de las narrativas, de la edad, de los temas, etcétera, ¿no? Y creo que incluso para nosotros en Bisagra representó como una pregunta de cómo poder generar una exposición que permita compartir procesos que consideramos valiosos, pero que al mismo tiempo pues no esté restringido a una lógica, ¿cómo se puede decir? Como, que no esté restringido únicamente a lo que nosotros consideramos necesario, sino poder incorporar a distintas personas en ese proceso, ¿no? Es decir, quizá como salir un poco de una mirada curatorial, un poco más de elección directa, y poder pensar un formato más abierto de coparticipación, ¿no? Y de corresponsabilidad. Y un poco a partir de esa idea es que empezamos a pelotear como distintas dinámicas, ¿no? Y una de las que al final nos gustó a todos en Bisagra fue justamente la idea de generar una suerte de cadena, ¿no? En la cual nosotros, digamos, nos retiramos del proceso de elección total y más bien generamos como una especie de
¿cómo se puede decir? Como un inicio, ¿no? Como que activamos un gatillo y que ese gatillo pues genere un camino propio. Y es así que pensamos en que se podría invitar a un artista que a su vez invite a otro artista y que esa artista invite a otra, ¿no? Generando una especie de cadena. Y bueno, empezamos a jugar entre varios nombres y finalmente pensamos que Pierina podría ser la persona para iniciar esta cadena, sabiendo además que nosotros íbamos a simplemente retirarnos y ver lo que podía ocurrir. No queríamos en realidad como intervenir ni decirle a Pierina a quién invitar o en qué dirección mover la cadena. Eh, y más bien queríamos sorprendernos, ¿no? A partir de lo que pueda surgir y también pensar en qué es lo que implica tejer, ¿no? Tejer ese tipo de vínculos, porque evidentemente uno cuando, digamos, tiene la oportunidad de invitar a otra persona, pues finalmente pone sobre la mesa sus deseos, ¿no? Sus preocupaciones, sus anhelos, sus preguntas, ¿no? Y justamente queríamos poder entender qué preguntas, qué deseos, ¿no? Podían estar movilizando esta cadena que podía moverse en una dirección u otra, ¿no? Y eso creo que nos parecía como muy especial, ¿no? De ver qué podía resultar, ¿no? Y creo que para Bisagra ha sido muy lindo, muy especial acompañar el proceso y encontrarnos con esta muestra que es realmente poderosa, profundamente efectiva y profundamente importante también. Así que, bueno, eso quería compartirles como un marco general y yo creo que ahora podríamos dar el paso a Pierina. Sí, gracias Miguel. En verdad recibí la invitación de Bisagra con mucho entusiasmo. Me parecía una dinámica bastante, con mucha sorpresa también, y exactamente lo que acabas de decir, ¿no? Es pensar, bueno, yo presenté una serie de piezas que estoy trabajando ahora en un proyecto nuevo. También me gustaba la idea de presentar algo nuevo para poder conversarlo con mis compañeras, que claramente no sabía quiénes específicamente iban a hacer, ¿no? Y compartirlo, y en esa generosidad de poder compartir el trabajo también, que ahora en estos últimos años se ha vuelto un poco más difícil y complicado de tejer estas relaciones, ¿no? Físicas, y todo se ha volcado a la virtualidad. Entonces me parecía un espacio bastante interesante para poder hacer esto. Entonces el equipo de Bisagra escogió estas piezas para empezar de mi trabajo. Son una serie de máscaras, están en proceso, igual estas ya están terminadas, son parte de un proyecto sobre encontrar, se llama Algo necesita ocultarse para que otros puedan aparecer. Yo trabajo mucho con el material, con lo textil, pensando mucho en lo textil, pero desde un uso mucho más cotidiano y personal. Creo que es importante mencionar esto ahora porque a lo largo de la cadena que hemos formado es algo que se va a evidenciar, ¿no? Con las siguientes artistas, nuestras compañeras. Por ejemplo, con Andrea, que yo no la conocía, y hemos encontrado mucha comunicación entre esta resistencia por usar nuestras propias ropas, nuestra vestimenta, la ropa de sus hijos, por ejemplo, que también vamos a ver eso en unas piezas más adelante. Entonces, estas piezas son como un escudo cotidiano, como yo le llamo, ¿no? Son tres máscaras para tres personas, tres mujeres en específico, una amiga muy cercana mía y mi madre y yo. Entonces, para mí es muy importante esta idea de poder pensar también en nuestra ropa como artefacto afectivo, que cargan historias, que narran historias y que también marca una suerte de economía, ¿no? Pensando en el tipo, la calidad, los patrones, etc. Entonces, en ese sentido, a mí me había llamado mucho la atención, y en el momento de poder pensar en a quién podía yo nombrar o
que pueda seguir la cadena, pensé que podía ser un bonito momento en poder conversar y entablar una conversación con Ingrid. Yo no conocía su trabajo hasta el año pasado y pues me quedé muy admirada por el trabajo que venía haciendo, en específico por una muestra que hizo el año pasado en el espacio Paiján, un espacio en la ciudad de Trujillo. Su muestra Cantos Matrios, que me pareció muy, muy fuerte y poderosa y que conectaba conmigo en un momento también en que yo estaba tratando hasta ahora de encontrar mi identidad originaria, ¿no? Yo soy del norte y Ingrid también, entonces como este espacio me parecía bastante interesante para poder conversar con ella, entonces la nombré y pudimos conversar, Ingrid, cuando empezamos a hablar un poco, ¿no? En específico yo había pensado ciertas piezas de su trabajo y bueno, Ingrid me presentó otras más y pudimos encontrar estas conexiones a través del tejido y ahí apareció como símbolo también muy fuerte la trenza, ¿no? Que también es algo que se va a ir repitiendo a lo largo de nuestra manera de construir, que también ha sido muy casual. Esto es algo que también quiero nombrar, como todo ha sido muy casual, parece planificado y que todas como que alguien hubiera curado, ¿no? Como desde antes toda la muestra, pero en verdad ha sido mucha casualidad, una casualidad increíble para mí, de poder encontrar mucha comunicación, desde mucho respeto y mucho afecto por el trabajo y mucha generosidad de parte de todas mis compañeras de poder compartir muy abiertamente sus procesos, ¿no? Tanto Cristina, Ingrid, Andrea y Tamara, y encontrar, a pesar de geográficamente haber estado en lugares distintos, de tener edades distintas, poder encontrar estos puntos en común que nos unen de alguna manera, ¿no? También procesos de migración hay muy, muy marcados y de identidad en específico, que me parecen temas muy palpitantes, muy, 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 muy importantes también de pensar en cómo vamos construyendo cada una desde su espacio geográfico en específico. Entonces, Ingrid, no sé qué más nos puedas acompañar ahora. Gracias, Pierina. Bueno, y sí, yo fui la segunda, digamos, convocada para esta exposición, entonces también no conocía el trabajo de Pierina, pero tuvimos este primer encuentro, ¿no? Y este diálogo, cosa que también ha sido súper importante para mí, ¿no? En términos de poder, yo también, bueno, regreso a Trujillo después de bastante tiempo, el año pasado, ¿no? Durante la pandemia, y para mí ha sido muy importante poder tener esta comunicación virtual en este momento, ¿no? Con diferentes compañeros artistas locales, que ha sido en realidad muy importante. Bueno, y cuando Pierina entablamos esta primera conversación, bueno, antes yo había visto las obras que ella habían seleccionado con bisagra, entonces a partir de ello y con esta idea de la máscara, que es algo que también se repite mucho en mi trabajo, porque trabajo, digamos, desde la fotografía, digamos, originalmente, pero luego voy a partir del espacio y también de la idea de la identidad y cómo cambia a partir de diferentes espacios geográficos y del movimiento y el desplazamiento que me ha tocado vivir desde muy pequeña, ¿no? Desde haber crecido en una zona rural cajamarquina hasta la ciudad, la urbe costeña, luego Lima, luego afuera, ¿no? Como Londres también. Entonces, ese proceso sí es muy importante en mi trabajo, ¿no? Tratar de entender esa o ese proceso de migración y cómo es que afecta de alguna manera la identidad, no negativamente necesariamente, ¿no? Pero esa capacidad de adaptarse a esta nueva naturaleza y pensar nuevamente en la naturaleza, ¿no? En la Pachamama, en esta relación importante con la tierra, con el lenguaje, digamos, con este intercambio entre individuo y espacio, ¿no? Y espacio natural o también urbano.
Entonces, bueno, le presenté a Pierina una serie de máscaras y luego también sí fue súper interesante saber que Pierina también tenía descendencia chiclayana, ¿no? Del norte, que también el año pasado, cuando tuve la oportunidad de presentar algunos trabajos, también me encontré con el trabajo de Cristina, que también fue importante para mí, ¿no? Y también coincidimos en esta identidad norteña también, ¿no? Y hay algunas temáticas súper importantes, como creo que esta relación de tratar de preservar el tejido El antiguo, tejido. Ujú. el tejido, ¿no? Este lenguaje precolombino de alguna manera perdido, ¿no? Por consecuencia de la colonización. Entonces, en este acto quizás decolonizador, tratar de volver a encontrar este tejido o este lenguaje a partir de esa práctica, ¿no? Creo que también, bueno, en mi caso yo aprendo el crochet o esta técnica en Contumasá cuando yo estudiaba ahí en la escuela primaria, y para mí es como que súper fundamental porque me parece muy importante cómo la parte de género, ¿no? Estaba dividida dentro de la educación y a los chicos los mandaban pues a la chacra que aprendan ¿no? Al jardín, a que aprendan a sembrar, a cultivar la tierra, y a las mujeres nos mandaban al curso de formación laboral desde niñas a aprender a coser, a tejer, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, es parte también de la identidad de esta comunidad, creo que también parte de una herencia española muy grande también, porque bueno, el crochet no es, digamos, nativo de la parte de la marca, ¿no? Y también bueno, tuve la experiencia de estar en Leipzig, en Alemania, en una residencia, cuando estaba también elaborando e investigando este proceso de tejido, que es importante, digamos, para contar ciertas historias para mí, que vuelven también performances y acciones. Y en este momento tuve la oportunidad de conocer a Tamara, que Tamara es, digamos, otra compañera de la residencia, quien está dentro de este espacio y que compartimos por 3 meses. Y luego también en su trabajo puedo ver, digamos, muchas cosas en común, muchas temáticas en común, como por ejemplo, ¿no? la identidad de la mujer migrante, de cómo es que tiene, digamos, impuestos ciertas estructuras, y veo en el trabajo de Tamara también una relación con la fotografía y con la performance, y para mí me llama mucho la atención también porque en esta experiencia de migración, y yo le contaba esto a mis compañeras y también a Tamara, yo sentía que a nosotros, o al menos también en esta escuela pública de primaria, también sentía que nos habían educado de alguna manera con este rollo en el que te hablaban sobre la relación entre peruanos y chilenos desde una agenda violenta, quizás, ¿no? Desde niños nos enseñan ya de que, bueno, hay ciertas rivalidades, que hay consecuencias de una guerra muy lejana hacia nosotras, y que, bueno, que hay siempre esta, digamos, diferencia o competencia, etcétera, ¿no? Y pasar este tiempo con Tamara dentro de la residencia de Pelotencuche en Leipzig fue una experiencia súper buena, ¿no? Porque te das cuenta cómo quizás a veces ciertos gobernantes o estructuras ya establecidas, simplemente para controlar ciertas comunidades o identidades o poblaciones, se separan, ¿no es cierto?, en lugar de abrazar o sí. Entonces, para mí, viendo también el trabajo de Tamara y esta relación que ella también tiene con el pelo, con la trenza, con el tejido, con el transfer, que es una técnica, bueno, que ella practica mucho, yo decidí también pedirle que nos acompañe, ¿no?, en este proceso, en esta experiencia, y invitarla a que sea la siguiente participante. Tamara. Vale. Quizás a ver, yo puedo compartir o tú quieres moverte, ¿está bien? No sé. No, si quieres sigo yo, no pasa nada. Sí, Ya. puedo seguir, voy a avanzar hasta donde estoy yo.
que esto es un poco lento. Claro, a mí Ingrid me invitó a participar en este proyecto que me pareció súper interesante. Y, a ver, espera que avanzo. Me cuesta hacer dos cosas a la vez. Ahí voy. Estoy, vale. Entonces, nada, el proceso que seguimos un poco fue un poco lo mismo que contó Ingrid, ¿no? Con Pierina, ¿no? Ellas me invitaron a participar, bueno, Ingrid me invitó a participar, pues yo, por mi parte, me mostraron un poco las obras que ellas ya habían seleccionado, las obras de Pierina, las obras de Ingrid, y en base a eso yo armé una selección de obras que yo creía que tal vez pudiesen encajar o dialogar de una manera óptima con lo que ellas ya habían presentado. Porque claro, cuando yo estuve con Ingrid en Leipzig, a mí también me gustó mucho su trabajo, me pareció súper interesante. Inmediatamente yo creo que ahí hubo como una conexión, ¿no? De ver, de intuir, mira, aquí hay cosas similares, cosas parecidas, procesos. Y claro, tampoco creo que en ese momento nos sentamos a hablar sobre eso, ¿no? Pero ya aquí, pues nos juntamos todas y empezamos un poco a hablar. Nos reunimos las tres y yo les empecé a contar un poquito de qué iba mi trabajo, de qué iban las piezas, y entre todas empezamos a ver cuál pieza podría dialogar con cuál otra, y así un poquito completamos el círculo. En mi trabajo personalmente trabajo mucho con el cuerpo, con esa relación que hay, eso que hace que el cuerpo sea quien es, ¿no? Quienes somos, ¿no? Cuestionar esa identidad, ¿no? Que tiene que ver un poco con ese desplazamiento que comentaba Ingrid, de que en cada parte de tu vida vas un poco indagando o tratando de encontrarte o de descubrir quién eres tú dentro de todo eso que te rodea y todas esas cosas que te pasan. La obra que yo presenté aquí, principalmente un poco la seleccionamos, ¿no? Porque dialogaba con las piezas de Ingrid, por ejemplo, esta de aquí que tenía que ver con el pelo. Había muchas piezas, tengo algunas piezas donde trabajo con el pelo. Escogimos esta, que como Ingrid decía, es un transfer sobre seda. Es una técnica que hace unos años descubrí y me ha encantado y la sigo utilizando, ¿no? Y tenía que ver cuando yo tenía el pelo muy, 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 muy largo, lo trenzaba y antes de cortármelo, porque lo corté todo, quise hacer una pieza con eso que era para mí súper importante, que era mi pelo, ¿no? Con toda una reflexión detrás sobre cómo qué significa también el pelo para mí, ¿no? Cómo en el pelo están todas esas historias, está todo el paso del tiempo, todos esos años que tarda eso en crecer, y cómo al final el pelo en sí carga una historia de la cual tú no te puedes deshacer, está grabada, está ahí, por mucho que tú quieras superar algo, todo queda guardado en el pelo. Entonces con esto mismo de trabajar el tejido, esta pieza, por ejemplo, está toda tejida, está cosida con mi pelo, no se alcanza a ver, todo el hilván, la costura perimetral está de pelo, con una foto con este transfer del pelo, ¿no? Que es como también tiene que ver con el tiempo, con el paso, con que ahí en esta imagen está todo un proceso de muchos años que yo viví. Entonces nada, esta pieza la escogimos porque dialogaba mucho con las piezas de pelo que también tenía Ingrid, con esta relación. Luego también la escogimos también porque nos gustó mucho lo de la piedra. Voy a ver si puedo pasar a la siguiente. Solamente quería comentar, a partir de esta pieza con esta otra fotografía, donde está esta trenza también, que yo también me la corto en algún momento después de un largo proceso, también como, claro, de acuerdo con Tamara, ¿no? Digamos, el pelo como la carga de historia, identidad, y en este momento para mí es importante también como
como expresar una especie de entrega, de ofrenda a este nuevo espacio en el que yo estoy viviendo y le decido, digamos, dar o cortar esta trenza, ¿no? Que también se había por mucho tiempo mantenido. Entonces, digamos que también encontramos este proceso de corte para poder generar algo nuevo, ¿no? Y a partir del uso del pelo como una especie de ritual. Sí, eso nada más quería comentar. Vale. Quería volver a la imagen para que... Ujú. Bueno, no sé si es esa trenza, ¿no? La que dices. Ajá, esa trenza. Sí. Vale, porque también puede haber sido otra trenza. Esa es la primera. Esa, la primera trenza. El origen de la trenza. Vale. Entonces, sí. Entonces, luego, pues, también, no sé si se acuerdan, bueno, mira, aquí están en esquina, ¿no? Esta pieza de la derecha, ¿no? Que tiene Ingrid con esta piedra, ¿no? Que es como una piedra máscara que aparece en su imagen. Vimos que también dialogaba muy bien con esta pieza mía sobre las piedras, ¿no? Que aquí yo también establezco como un retrato de una identidad, ¿no? En relación a este objeto de la naturaleza, que es un poco inerte, pero que también para mí representa mucho el peso, ¿no? Es como todas las cargas que te acompañan. Entonces era como levantar esos pesos que uno lleva a cuesta. Por la pieza se llama Las piedras de Sísifo. Entonces tenía que ver con como con estas cosas que nos abruman y que a lo largo de nuestra vida, no sé, se ve que mientras más mayor nos hacemos, más cosas cargamos en nuestras espaldas y un poco todos esos pesos, ¿no? Sociales, psicológicos, físicos, se veían representados en esta obra. A ver si puedo mostrar un detalle. ¿Se puede ver más cerca? No se puede. Bueno, un poco ahí aparece. Y claro, y evidentemente esos pesos también se reflejan en tu identidad y pasan a ser parte de ti, ¿no? Luego las otras piezas que escogimos, uy, estoy como en el cielo, esperen. Ok. Fueron estas dos, que es una serie de 4, que un poco hablaban ya de lo mismo, ¿no? Esta pieza se llama Refugio Nómada para cuando el mundo se torna hostil. Y nada, es una fotografía performativa donde yo construyo un refugio que se puede plegar, que te lo puedes llevar a cuesta y que luego lo puedes montar donde tú quieras, ¿no? Es esta idea de encontrar un espacio donde poder sentirte seguro, sentirte protegido, sentir que es tu hogar, ¿no? Aquí, en relación a esta pieza, hablamos mucho en relación a la emigración, ¿no? Que cuando te vas de tu ciudad, de tu casa, dejas a tu familia para encontrar algo, otra vida, no lo sé, no tienes nada, ya no hay nada tuyo, ya no tienes nada que llamar casa, ya no tienes hogar, eres un desplazado que tiene que empezar de nuevo, ¿no? Y luego, ¿cómo a raíz de eso te empiezas a construir o a reconstruir a ti misma, ¿no? Y cómo a veces el mundo que te rodea es algo hostil o que no te sientes incluido, te cuesta adaptarte y las cosas no son tan agradables y no tienes ese espacio de seguridad o de confort que tenías en tu hogar original, ¿no? En tu tierra natal, con tus padres o con tu familia. Entonces, a ver si puedo alejarme un segundo, perdón. Entonces, nada, esta pieza un poco hablaba de esta idea, es una pieza que habla de esta idea de tener un sitio donde poder sentirse acogido, donde poder sentir que tienes un espacio de protección, aunque sea un pequeño círculo y que lo llevas a cuesta también, porque esa idea, lo mismo que con las piedras, ¿no? De tener un hogar también es un peso, porque es como que socialmente, digamos que nos inculcan desde chiquitas que nosotros como mujeres tenemos que tener un hogar, tener una familia, cuando te vas del tuyo es porque creas el tuyo. Entonces también
es un peso que llevamos, es como una carga que llevas en tus espaldas de decir, jo, pues de aquí empiezo de nuevo, no tienes a nadie, no tienes casa, no tienes, y un poquito toda la historia otra vez, ¿no? Es el hogar en sí, tener un hogar, cuidar de tu hogar, también es un peso social que llevamos a cuesta. Y, y nada, un poco eso de mi obra. Y luego nada, a mí me tocó escoger la siguiente artista invitada. A ver si, para que la vean, acá. Y nada, yo escogí a Andrea. Con Andrea compartimos taller durante muchos años aquí en Madrid. Y nada, a mí siempre me ha fascinado el trabajo de Andrea desde el principio. Y creía que también su trabajo se podía relacionar súper bien con el trabajo de Pierina, con el trabajo de Ingrid, porque también trabaja el tejido, lo textil, y construye estas estructuras que va armando y hace todas estas piezas maravillosas de las cuales va a hablar ella. Andrea, te toca. ¿Andrea? Uy. Ya, me quedé hablando. Hola a todos de nuevo, que tenía silenciado. Que muchas gracias, sí, Tamara me llama y me invita a la exposición, yo feliz, porque además con esto de la pandemia yo había tenido que dejar el taller, he tenido que dejarlo hace unos meses, y era como un encuentro perfecto de volver a dialogar y sobre todo conocer a otras artistas. Entonces, yo en realidad lo tuve súper fácil cuando, cuando hicimos la reunión con Ingrid, con Tamara y con Pierina. Ellas ya habían visto obras, algunas obras. Entonces, el momento de elegir mis obras, la verdad es que fue súper fácil porque habían algunas obras que ya habían quedado como no marcadas, pero un poco que venían a dialogar muy bien. Ay. Bueno, no, sigo. Entonces, partimos primero por elegimos la primera, la obra de los guantes. Esta obra es de hace unos años. Mira, justo lo de los guantes y la de al lado, el azul, tiene que ver, empezaron a hacer unas obras que tenían que ver con el trabajo doméstico, que aquí retomo tanto lo que decía Pierina, un poco con la vida cotidiana, lo del hogar y reutilizar las cosas que tenemos en la casa, como con lo que acaba de decir Tamara, de hacer un hogar y la familia, y esta vida doméstica que en mi caso ha venido como un peso en el sentido del trabajo doméstico, el trabajo de cuidado. Entonces, estos guantes fueron una invitación de una gente desde Chile para pensar la inmigración, como desde nuestro trabajo. Y bueno, yo estaba metida en esto el trabajo doméstico y resulta aquí donde estoy, mucha de la gente inmigrante con que me relaciono son gente que a pesar de tener estudios y profesiones, tiene que trabajar en servicio doméstico, limpiando casas. Y esta obra era un poco ese tránsito de ida y vuelta, o sea, habla del trabajo doméstico, pero también ese tránsito de ida y vuelta que vivimos con los que nos vamos, de nuestro país, y desplazamiento. No sé, si me quieren decir cosas entre medio, porque igual a ver, la obra de al lado, ya que está, es una obra también que tiene que ver con el trabajo doméstico, pero fue una obra que nace del proceso de otra obra, de obras que no llegan a puerto, de obras que nunca terminé. Decidí tejerlas como una, ¿cómo poder decir? Se llama la construcción de la memoria, es de una serie que se llama La construcción de la memoria, porque en el fondo tomando fallos o cosas que nunca terminaron, reconstruir una historia. En este caso, en mi rollo interno tiene que ver como con todas aquellas cosas que por el hecho de la maternidad no he podido seguir haciendo, como retomarlas y hacer algo, digamos, algo
no útil, pero hacer algo de ello, algo de todos estos sentimientos, estas sensaciones de fracaso, por decirlo de una manera. Y aquí en esta obra empiezo a integrar la naturaleza, porque en general en mi trabajo utilizo o materiales que ya han sido utilizados o reciclados. Entonces, porque estoy continuamente tratando de solo utilizar materiales que tenga cerca. Entonces, en esta obra quiero acercar a la naturaleza, o sea, integrarla en la obra, ya no solo desde una perspectiva de reciclaje, sino también usando la naturaleza, como los elementos de la naturaleza. Y recogiendo, o sea, durante muchos años he recogido ropa, telas, desperdicios de la casa, y en este punto he empezado a recoger también las cosas de la ciudad, o sea, cosas que pueda encontrar en la ciudad, sin que necesariamente sean basura, pero que se entienden como algo que está ahí y que no sirve para nada. Entonces empiezo aquí a meter a las piedras, y las piedras, como en mi caso, con como por dar peso, ¿sabes? Como por tratar de asentar las cosas no en la tierra porque no tocan el suelo, pero darle un peso a la obra, que se note suspendida. Bueno, y esta obra la elegimos porque tiene mucho que ver por el hecho de las piedras, tanto con la obra de Ingrid como con Tamara. O sea, son diferentes, hablan de otras cosas, pero está el elemento piedra, digamos. Luego elegimos una obra que está aquí al lado, me parece que fue la que elegimos luego, que es seguida de esta serie anterior, que pertenece a una serie llamada Urbana Natura, que es donde quiero hibridar la naturaleza, elementos de la casa que quiero reciclar con la naturaleza, que también recojo, que esto recojo en paseos con mis hijos, y en este caso es plástico PET, que es plástico de botella, de bebidas, digamos, que trato de buscar una manera de utilizarlo textil, con alguna técnica textil, porque además, o sea, además de esta búsqueda de materiales siempre reciclados, reutilizados, que no tengan que ser comprados, trato de trabajar con técnicas textiles, con técnicas que no impliquen tener que usar máquinas ni cosas demasiado sofisticadas, sino que sea una cosa que yo pueda hacer sin necesidad de depender de demasiadas cosas, y que pueda hacer en casa, y que no necesitan una concentración, pero que no necesiten estar 100% pendiente, o sea, que me permitan dejarlo a medias, que pueda volver otro día porque quizás con lo que tenga que hacer en ese día con mis hijos no pueda seguir. Y porque también hay unas ganas de reivindicar el trabajo artesanal, el trabajo manual, y de este trabajo como cíclico y ritual, que yo relaciono con el trabajo doméstico también y el trabajo de cuidados. ¿Sabes? Como que replican, estas maneras de trabajar replican este trabajo de la casa, de todos los días como lo mismo, Sí. nunca igual, pero siempre lo mismo. Y con eso llegamos a la última obra, que es la obra que hice con la ropa toda una serie que trabajo con la ropa de mis hijos, utilizando, y también utilizando ramas. Aquí empiezo, esa es la primera obra de una serie, de la serie King, que es como parentesco, familia, una cosa así, que quiero hibridar, así como antes quise juntar los materiales que me encontraba en la ciudad, como los de mi casa, digamos. Aquí quería tratar de mezclar como el cuerpo con la naturaleza, porque en este caso las telas de la ropa de mis hijos yo la entiendo como una metáfora del cuerpo, y no solo del cuerpo, sino del cuidado de los cuerpos. O sea, yo usando la ropa, estos textiles de mis hijos, estoy aludiendo a todo el trabajo que implica tanto cuidado personal como cuidado medioambiental, el hecho de ser reciclado, pero el cuidado del otro. O sea, la ropa la lavas, la planchas, la cuelgas, no sé qué, es como Entonces, usando este textil, para mí estás hablando de eso otro, de
lo cuidas, le das de comer, le das cariño, todo eso. Y esto lo extrapolo también a la naturaleza, o sea, quiero extrapolar a la naturaleza, que, que quiero así dejar claro que no es como que volvamos a la naturaleza ni nada, sino que nos entendamos nosotros como la naturaleza también, que somos parte, o sea, no voy a volver a la naturaleza, sino que somos naturaleza. Y aquí empiezo a querer hacer un cuerpo, hibridar un cuerpo, así como, si, como cuando se quiere hacer un cyborg, que es mezcla de una cosa tecnológica con algo natural. En este caso es como de la naturaleza con nuestro cuerpo y con aquello que es nuestra segunda piel. Y ahí salen formas orgánicas y cosas. Y cuando ya elegimos esto, me toca a mí elegir y yo estaba un poco perdida, no sabía muy bien a, a quién poder decir, no sabía a quién relacionar. Porque claro, mi mente se iba a Tamara, y yo decía, pero ¿cómo no puedo ir de ida y vuelta, ¿sabes? Entonces, Ingrid comentó de Cristina, y yo justamente seguía a Cristina y la había estado mirando bastante porque había hecho una exposición y había puesto unos vídeos que me habían encantado. Y cuando Ingrid lo nombró fue como, a mí por lo menos me pareció ideal invitar a Cristina, porque me parecía que también tenía una relación con el textil, con el cuerpo, que podía dialogar súper bien con todas nuestras obras. Y entonces, Cristina, te doy la palabra. Cristina. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, bueno. De antemano, disculpa si en algún momento por aquí ocurre una bulla, pero estoy cerca de la puerta y trataré de hacer lo mejor que pueda. Bueno, ha estado muy bonito escucharlas, de hecho podría escucharlas por horas. Me ha gustado muchísimo y me siento muy feliz, eh, muy bien por participar de esta exposición virtual. Cuando recibí la invitación, me sentí muy animada, pero a la vez un poco con muchas preguntas, porque la dinámica era bastante nueva, estaba entrando ya casi como que está sucediendo, me gustaría saber más, un poco nerviosa, pero bueno, me recibieron con un abrazo muy cálido y me gustó el momento en el que recibí la invitación, me sentí también bastante acompañada a poder conversar con ustedes y notar que eran un grupo muy poderoso, así lo siento. Desde ya me da bastante curiosidad cómo van a ser de aquí tal vez de acá a unos años sería muy bonito volver a reunirnos y ver qué sucede con este cuerpo multiplicado. Cuando me reuní con las compañeras, ya tenía una selección, bueno, que me costaba un poco porque también quería saber la opinión de todas ellas. Dentro de esta selección de trabajos, creo que son de diferentes años, ¿sí? Y todo este mundo, esta universa, multiversa de experiencias, tienen como punto de partida la exploración corporal, la extensión de los límites, el estudio y reflexión de mi propio cuerpo. Considero mi cuerpo como el punto de partida para todos esos estudios y reflexiones. Creo que es mi herramienta principal. Trato de explorar los límites, los tangibles y los significados, y cómo se relacionan con el espacio en el que vivo, y también cómo reaccionan ante las diferentes situaciones como enfermedad, salud, tratamiento, que se van depositando en él. Considero el cuerpo como un espacio donde hay mucha información, muchas posibilidades de poder reconstruirse una y otra vez
y de por sí me parece un espacio bastante mágico. Este dibujo que seleccionamos, creo que ahí, bueno, está una pequeña trenza dentro como cordón umbilical y también como elemento que permite conectar con el espacio. Siempre me ha interesado, creo que el universo textil y dentro de los procesos artísticos y los resultados trato de generar un vínculo. Es así como si en el cuerpo existen estos diferentes elementos y códigos que me hablan, ¿no? de esta identidad o herencia, digamos, genética o como queramos llamarle también, de patrones de conducta, por ejemplo. También creo que el textil tiene esa posibilidad de ir adquiriendo información y en la cual podemos depositar toda una serie, ¿no? de posibilidades. Por ejemplo, a ver, voy a pasar por... Ya, gracias. Sí, quería abrir un poco la toma. Bueno, ya. Bueno, les voy a contar un poco. Dentro de mis intereses, dentro de mis procesos textiles, creo que el tejido lo iba considerando como eso, como una extensión de mi propio cuerpo, que dialoga con el espacio. Considero de que la fotografía o el video llegan a capturar ese momento, pausa, que trato de generar. Es un universo tal vez paralelo que tiene sus propias reglas y leyes de cómo funcionan ante la gravedad, multiplicación, y también jugar con un cuerpo, digamos, obra también de arte, que pueda trasladarse a más allá de lo bidimensional. Vinculándolo a mis propias experiencias, como les mencionaba, me interesa este proceso de sanación y qué entiendo por eso. Esta fotografía que ven de la mano izquierda es una cápsula con elementos como gasas, flor blanca, que hice, se llama Ofrendas para Consumir, en la que me replanteé cuáles eran estos vínculos con la medicina y las instituciones de salud que conocemos y los tratamientos médicos. ¿A qué llamamos medicina formal? ¿A qué llamamos medicina alternativa? ¿Y por qué también lleva ese nombre? No pretendo tal vez anular a una con la otra o decir que una es mejor. Simplemente me interesa generar espacios donde podamos dialogar y podamos reflexionar sobre cómo se ha ido construyendo nuestra identidad, nuestras tradiciones y también a qué es lo que llamamos válido y qué lo hemos considerado como alternativo o lo otro, dentro de nuestras prácticas familiares, dentro de lo cotidiano, dentro de también nuestra propia construcción como personas en nuestra sociedad y nuestra comunidad. Me interesa encontrar elementos en el espacio en el que me sitúo y también cómo me voy relacionando con ellos. He considerado que concuerdo y me encuentro hermanada en varias reflexiones con las compañeras artistas que están aquí presentes. Creo que eso me ha resultado algo muy interesante, ver cómo reflexionamos sobre nuestra identidad y cómo nos seguimos construyendo como mujeres. Y es así donde, por ejemplo, en esta obra en particular, tomo elementos que me recuerdan mucho a los remedios que solía darme mi abuela materna cuando estaba pequeña. Decidí en un momento de mi vida regresar a a sus preparaciones y cuidados, porque incluso me suele parecer un proceso más cálido que a veces el que notamos como el científico, ¿no? Un poco más frívolo, institucional. Poder hacer estas conexiones me parece interesante, y no sé si pudieras retroceder un poco.
la pantalla, por Sí, favor. tú dime, tú me avisas y yo... Sí. Vamos a pasar a la siguiente, el de la caja torácica. Quería mencionarles esta obra, ya que la exploración del cuerpo la voy traduciendo en lo que son los materiales, ¿no? El material textil. Como parte de su construcción, y como les iba mencionando, me parece muy interesante trabajar cuáles son todos estos códigos que van a ir reunidos, ya sea la forma del mismo textil, el tipo de técnica que se utiliza y qué es lo que también voy haciendo con las mismas fibras. Estas fibras han sido teñidas en lo que he ido consumiendo. Trato en lo general de realizar esta especie de vínculo con la obra, en la que si la obra se tiñe de un color, yo consumo del mismo teñido, ¿no? De la misma planta de donde extraigo el color. Y no me interesa tanto el resultado visual, lo estético es como que se da como un resultado de la cual no tengo el control. Lo que me interesa más es el proceso que hago con esta obra. Y esta caja torácica la hice el año pasado, cuando empezaba también la cuarentena, como una forma de extraer mi propia caja torácica y ver si es que todo estaba bien, analizar el interior de mi cuerpo, como una extracción, biopsia, tomografía y todo lo demás. A mi manera y de la forma en cómo yo quiero manipular mi propio cuerpo. Las técnicas, bueno, son diversas. También creo que es una forma de señalar mi origen o mi raíz familiar, el vínculo con las mujeres de mi familia, el territorio en el que he vivido y también de dónde las he aprendido. En la obra siguiente, en la que es la roja, la roja trapezoidal, pertenece a una serie de obras que he desarrollado ahora último, en el que esta obra en especial tiene su obra hermana. Me cuesta a veces llamarla obra porque siento que adquieren otra presencia u otra energía. El concepto que me abrazaba en ese momento era de transformar o extender mi cuerpo como una huaca, como un centro sagrado en el cual yo puedo realizar una ceremonia de protección para mi propio cuerpo y a la vez también el cuerpo textil me permite vincularme con el espacio y la naturaleza en un tiempo-espacio alterno en el que ella y yo dialogamos y nos abrazamos. Mi trenza es un cordón umbilical que sale de la tierra y donde yo también me posiciono. Considero de que esta abertura genital me permite dialogar con el interior, con un pasado, con una ancestralidad que está ahí y puedo yo no ser, a veces no soy consciente de su presencia, pero me gusta pensar en esa posibilidad que puedo extraerla del centro de la tierra y traerla a mi propia realidad. Creo que capturar estos momentos en retrato también me es importante para entender de que este tiempo ha sido capturado. Y claro, la obra luego continúa su propio viaje, continúa su línea de vida y yo también continúo la mía. Al verla en este espacio virtual, e incluso me llega a pensar que, es decir, la misma fotografía también parece una extensión de la sala. Cuando vi la exposición no lo había pensado de esa manera, es decir, recién ahí me sorprendí la forma en la que está ahí dispuesta y me dan estos deseos de querer estar ahí, pero es este espacio virtual al que nunca voy a tener acceso y luego se va a disolver. Sí.
Y bueno, yo creo que es importante tener estos espacios de reunión y de poder dialogar entre nosotros y poder reflexionar sobre también estos límites del cuerpo y cómo nos multiplicamos dentro de estos diferentes espacios, el real, el virtual. Y nada, o sea, yo las dejo acá para que podamos seguir dialogando. Bueno, quizás bueno, la verdad es que les agradezco muchísimo que hayan compartido todo esto. Creo que es realmente muy especial lo que han armado. Y hay varias ideas que ustedes han conectado muy bien, que yo también venía pensando sobre los vínculos formales que hay entre distintas imágenes, ¿no? Obras, procesos. Me encanta que la dinámica de que cada una de ustedes haya elegido a la otra haya funcionado tan bien, porque creo que además es una muy buena, ¿cómo decir?, metáfora, ¿no? De cómo se tejen procesos y cómo se reconocen deseos compartidos, que yo creo que también da cuenta de cómo se activan vínculos de sororidad, alianzas, colaboración que existen especialmente entre artistas mujeres a partir de un reconocimiento de luchas personales y colectivas, ¿no? Es decir, luchas comunes. Yo creo que eso es muy, muy poderoso también. Y creo que también es una manera de pensar cómo las artistas, cómo artistas en general se miran mutuamente, ¿no? Cómo se influencian, cómo se acompañan, cómo las obras se hablan unas a otras, que es distinto de cómo artistas se hablan unas a otras. Es decir, yo creo que el diálogo que ustedes han tenido a nivel interpersonal, compartiendo sus experiencias, sus inquietudes, sus lugares. Es una experiencia específica y lo que las obras están hablando unas con otras es otra experiencia, ¿no? Y eso me parece que es fascinante también, porque realmente reconozco esa generosidad y calidez que ustedes han subrayado y al mismo tiempo esta suerte de como de universos compartidos, ¿no? Que realmente está presente en la exposición. Y yo creo que en realidad nunca habíamos hecho un proyecto así desde Bisagra con esta dinámica, pero realmente creo que sí es algo muy potente y que podría realmente replicarse, amplificarse, duplicarse o como decía Cristina, bueno, volverlo a implementar en algún momento más adelante, porque, bueno, sin duda creo que puede dar resultados bien, bien poderosos, ¿no? Y un poco también yo, cuando visitaba la muestra, pensaba en algo que también mencionó Pierina al comienzo, que dijo, parece que alguien lo hubiera curado, ¿no? La verdad es que de verdad parece que alguien lo hubiera curado. Yo como curador me admiro porque sí me parece que es un ejercicio magistral de conversación entre las obras, ¿no? Al mismo tiempo la exposición es bastante abierta y eso, es decir, la cantidad de conexiones que hay no hacen que la muestra siga siendo abierta, ¿no? Y siga siendo como bastante como invitadora a recorrerla y a descubrir nuevos vínculos, ¿no? Como los que ustedes ya mencionaron, ¿no? Entre cuerpo, textil, ritual, trenzado, tierra y palabra poética, que también está muy presente de distintas maneras, ¿no? Y bueno, esto se ve, es decir, yo no he sido parte de las conversaciones que han tenido, pero sin duda uno ve estas obras reunidas, ¿no? Y puede intuir que ha habido aquí una especie de encuentro magnético, ¿no? Como hermanas extraviadas, ¿no? Que de pronto empiezan a gravitar nuevamente, ¿no? Unas alrededor de otras, ¿no? Y eso creo que es bien, bien, bien poderoso, ¿no? Otra cosa que es curiosa, que pensé luego de darle como varias vueltas a la sala, es que, claro, tú entras por un lugar a la sala, pero luego la sala no tiene puertas, ¿no? Entonces realmente te estás como desplazando una y otra vez y vuelves y claro, no hay un camino evidente, tú armas tu propio camino, ¿no? Eh, no sé, es como podríamos hablar de algunos conceptos específicos, tal vez, ¿no? Por ejemplo, la idea de casa o de hogar me parece que está presente de maneras como muy sugestivas. Creo que es muy interesante que entres al espacio y tengas esta especie de huaca Cristina, ¿no? Que te recibe, ¿no? Y al mismo tiempo tengas luego ya esta caja torácica tejida, que es también otra metáfora de la casa, del cuerpo, digamos, ¿no? Y que luego tengas al lado estas imágenes también íntimas, rituales de Ingrid, donde se contraponen distintos niveles de memoria,
donde incluso una de las piezas mismas, titulada Cantos Matrios, señala esa condición uterina, digamos, ¿no? Esa condición uterina también de refugio, de cuidado, ¿no? Y donde aparece también la propia silueta del cuerpo, ¿no? En el caso de Andrea también, estos ensamblajes que son, pues, cuerpos y que están hablando de formas de interrelación, ¿no? A partir de estos residuos recuperados, que son residuos de la vida urbana, efectivamente, y que también interrogan, digamos, el valor que les damos a las cosas. Y es interesante porque, claro, ahí la idea de hogar no tiene tanto que ver, o no tiene únicamente que ver con el cuerpo y la casa física, sino con la naturaleza misma, ¿no? Es decir, cómo estos objetos están, pues, hablando de dinámicas de reciprocidad casi, ¿no? Y que nos sitúan justamente en un escenario más amplio, ¿no? Y que esa dimensión del hogar también está como muy, muy presente en las obras de Tamara, ¿no? Creo que especialmente en las fotos del refugio nómada, donde la casa es un lugar de protección, pero también un lugar, como ella misma dice, de desigualdades, ¿no? Hay un lugar, el espacio más inhóspito, digamos, que también alude al desplazamiento, al partir, pero creo que las desigualdades también son importantes, ¿no? Porque, es decir, no es una imagen idealizada del hogar, sino que realmente reconoce las jerarquías que están inscritas en ese lugar, ¿no? Y cómo uno está permanentemente batallando en esa situación, ¿no? Y que es algo que también está muy presente en las obras de Pierina, donde ella justamente reutiliza también los materiales de la casa, prestando atención a los roles de género y a las relaciones de poder que están, pues, vinculadas al mantenimiento, al cuidado doméstico, bueno, que están en varias otras obras. Entonces, digamos así, uno agarra un concepto y recorre, ¿no? La sala, pero al mismo tiempo puedes agarrar otro concepto como la máscara y volverlo a recorrer desde otro lugar, o la idea de la ropa también, ¿no? O la misma idea del ritual, ¿no? Como el ritual aparece de distintas formas, ¿no? Las cápsulas de Cristina, que son ofrendas, como ella decía, o lo que implica la máscara como un espacio, pues, de renegociación de la identidad, ¿no? Del lugar, ¿no? De los afectos, o la trenza, por ejemplo, en esta pieza de Tamar, esta pieza vertical sin título, que es también, como ella misma decía, ¿no? Tiene una condición ritual porque está la memoria de lo vivido, ¿no? Y cómo ese pelo acumulado, pues carga la energía, ¿no? de lo que ese cuerpo, esa vida ha atravesado, ¿no? Y que también está presente en el trabajo de Andrea, ¿no? Con esos ensamblajes precarios, ¿no? Que finalmente terminan siendo, uno podría pensar, ¿no? Como elementos de ceremonias, ¿no? Como de ceremonias más amplias, ¿no? Y uno está como, casi como agradeciendo, digamos, lo que esos elementos nos han dado, ¿no? El rol que han cumplido, ¿no? Y que habitualmente son, pues, desvalorizados, ¿no? O no atendidos en una sociedad o en un contexto de vida acelerada donde todo está en función de lógicas de lucro, de consumo, ¿no? De productividad, ¿no? De utilitarismo, etc. Entonces, bueno, en fin, es realmente como hay cantidad de posibilidades para entrar. Lo táctil incluso yo también pensaba, ¿no? Como lo táctil o la idea de las manos está también presente, ¿no? Pensando en esta pieza tan bella de Andrea, de estos guantes que están tejidos y que hablan justamente del desplazamiento, de la migración, o esas pequeñas manos extraviadas en el dibujo multiversa de Cristina, ¿no? Que son esas pequeñas manitos que aparecen por allí, que parecen querer abrazarse y que me parece un gesto como muy bello también de esa especie de abrazo, que es un abrazo que es un abrazo donde las manos no se están tocando, es como un abrazo mayor, ¿no? Como que abraza a todos, ¿no? Y yo creo que eso es muy bello también, ¿no? Es decir, no nos alcanzan las manos para abrazarnos, pero igual estamos abrazándonos. En fin, o sea, creo que ahí hay cantidad de posibilidades para leer. De pronto les puedo preguntar algo que yo también me pregunté al momento de visitar la muestra y tiene que ver con la escala de las obras, porque bueno, ustedes inevitablemente han tenido que negociar con este espacio virtual y han cambiado un poco, sí, los tamaños, ¿no? Por ejemplo, este dibujo de Cristina, no sé exactamente qué tamaño original tiene, pero intuyo que es relativamente pequeño y aquí aparece como de 1,50 por 1,50, lo cual está muy bien, porque de hecho creo que es muy interesante, claro, cómo uno adapta eso para que puedan ser visibles en el recorrido digital, ¿no? Pero quería preguntarles un poco sobre cómo ustedes se relacionan con la escala.
en sus obras, en sus procesos, ¿no? Y qué es lo que ha significado para ustedes tener, bueno, que cambiar el tamaño tal vez, o cómo está presente eso al momento que ustedes producen, ¿no? Igual, creo que, bueno, puedo empezar. Creo que en mi trabajo siempre cuando pienso en escala, más allá de pensar, hay un componente estético y uno un poco más personal, ¿no? Como cuando trabajo un proyecto, hasta ahora siempre lo he trabajado en relación a mi propia escala, no pensándolo en el espacio donde quizás se pueda exponer o no, sino a mis propios límites corporales, ¿no? La relación que pueda tener mi cuerpo con el objeto, la pieza que estoy trabajando. Siento mucho que eso es también algo bien importante en todas nosotras. Cristina, Andrea, trabajamos mucho también desde nuestros propios límites o la idea de no tenerlos. Al momento de pasar las cosas aquí y enviarlo, también yo veo las máscaras como, en mi caso, parece una cosa, son fotografías, ¿no? No es el objeto. Yo lo veo gigante, igual el dibujo que estoy presentando lo veo gigante, ¿no? Y yo sí manejo una escala al momento de dibujar pequeña, me gusta como que se adentren, no por el tamaño quizás, sino por algo que llame mucho la atención o tengan que descifrar acercándose mucho a la obra. Mi trabajo también es muy textil, ¿no? De táctil, pero no táctil, como de tocar y de observar. Entonces, sí ahí hay algo en cuestión de la traducción hacia lo virtual que se diluye un poquito, ¿no? Y hay que adaptarnos. Pero por otro lado, siento mucho que con Cristina, por ejemplo, esta idea de poner la fotografía casi como que como que te hace pensar que hay otra sala, ¿no? Como es una puerta hacia otra sala y siento que Cristina, bueno, está ahí, ¿no? Como a punto de ejercer una performance. Entonces, siento mucho que hay cosas que se pueden perder, pero hay también cosas que se pueden ganar, ¿no? Como en eso en específico que decía Cristina, me parece provechoso. No sé, Cristina, si tú como has sentido algo, sí, de hecho que sí, ¿no? Porque nos has comentado en relación a las proporciones, porque tu dibujo está en mi dibujo también está bastante grande, y las máscaras también, Sí, entonces... Sí, claro, y nuestros dibujos son pequeños, ¿no? Entonces, justo las dos tenemos dibujo. No puede salir aquí. Entonces, y claro, tu Mateo, ¿no? pieza, Que se está mi grabando. pieza no es una fotografía, ¿no? Son objetos, y la tuya también es un objeto, pero a la traducción está la foto, Este es ¿no? pilucho. Pero creo que sí claro. se puede traducir como una posibilidad, al menos creo que en tu caso. Sí, yo coincido contigo en esa sensación de que a veces esa sensación de volverte, de acercar la mirada hacia aquel detalle de la obra, ¿no? Creo que me resulta muy interesante ver cómo una obra dialoga a cierta distancia y también te atrae y te lleva así, como a mirarla, como a que te está contando un secreto y Sí, la exacto. respiras encima y se te devuelve la respiración, ese reflejo de querer ver más allá de tus posibilidades me resulta también muy atrayente. Incluso hay, cuando a veces me planteo un dibujo, eh, creo que ella, bueno, no sé cómo escribirlo, pero esa mirada casi por microscopio, Ajá. de querer ver a través de las células, hacer un pequeño estudio, pero un estudio imaginario, real, de acuerdo a cómo lo quieras llevar, me resulta muy interesante y creo que acercar la mirada hacia eso tan pequeño es muy íntimo y es muy cálido. Y cuando, bueno, ese dibujo que he presentado y que está colocado en la pared virtual, no tendrá más de 19 por 29 Claro, centímetros. igual yo. Cuando apareció ahí, luego de que apareciera un cuadro negro, porque en un momento estuvo ese cuadro negro, que de verdad fue como, cuando lo vi me dio una sensación de que esto no es real.
Este espacio no existe. O tal vez sí existe, pero existe con otros códigos. Entonces, me resultó atrayente también tener ese cuadrado negro ahí y luego cubrirlo, entre comillas, porque no sabemos cómo ocurre esa magia, que se cubra con un pequeño dibujo que no tiene las dimensiones del original, está hecho más grande también para que se pueda ver, pero igual es casi imperceptible dentro de ese espacio. Creo que hay mucho que te deja, ¿no? De posibilidades de que también puede existir, y me lleva a preguntarme por qué también ese espacio tiene que ser una copia del real, ¿no? Exacto. Siguiendo esa misma construcción arquitectónica. Pudiera tal vez tener otra dimensión. No había notado lo de que no hay puerta, pero no sé por qué no lo vi, pero en serio, no hay puerta, es como que entras por la ventana o desde arriba y te encierra, te envuelve, estás ahí dando vueltas. Creo que eso también, esa dinámica me resuena bastante, que no puedes salir, y estás ahí mirando y lo ves una vez y otra vez, es cíclico. Sí, es Casi como la circular, vida no misma. termina, no es lineal, va como dando vueltas y cada vez vas viendo como distintas cosas. Como una tela de araña. No Sí, puede una cosa salir. así, que no puedes salir, eso. Sí. Sí. A mí me pasó con la escala también algo parecido, o sea, me pareció, cuando primero lo vi me quedé ahí, no choqueada podría ser la palabra, pero como, uy, qué grande, qué raro. Y entonces digo, porque claro, son cosas pequeñas, lo que decía Pierina, lo que decía Cristina, que tienen mucho trabajo de ver de cerca, y de como de la mano, de tocar, pero después me encantó porque o sea, es que estamos hablando de otro mundo, el mundo virtual. Entonces tiene sus propias leyes, los propios códigos que decía Cristina, entonces me encantó porque me da la sensación de que en realidad es un lugar donde se puede jugar mucho y te puedes como decir, es que me voy a inventar, ¿sabes? O sea, en el mundo que vivimos nos regimos por leyes, digamos, la gravedad, no sé, cosas que no podemos romper, que estamos como completamente regidas. Pero aquí en el mundo virtual es como, pues que si se me ocurre, como por ejemplo tus piezas, Cristina, que eran enanitas, y verla ahí gigante, era como, me pareció maravilloso, me pareció un lugar de jugar y de imaginar alternativas de cosas. Y lo mismo, o sea, lo mismo nuestro propio proceso y nuestro propio encuentro. En la vida real no hubiera sido posible. Y, o sea, y hemos tenido una cantidad de contactos y de sinergia que de repente si tenemos que estar todas en la misma ciudad y quedar, y quizás no se da. Entonces, yo a mí me gusta mucho estar con la gente, tocarla, abrazarla, pero me parece que es una ventana importante esta cosa virtual. O sea, no ¿cómo decir? No es una en vez de otra, pero, pero es un lugar hay que explorar, digamos. Hay unas cosas que explorar aquí que son distintas, que hay que cambiar la manera de percibirlo. Por lo mismo que decían del espacio, que no tiene por qué ser igual el espacio, o sea, se podría jugar como dimensiones, ¿sabes? O sea, como hacer cosas como completamente fuera de la lógica, y eso es súper interesante. Sí. A mí cuando entré también me llamó la atención lo de la puerta, porque cuando entras te da la imagen como que entras por una puerta, ¿no? Y te da la sensación, pero cuando quieres volver te das cuenta que estás como atrapado en un círculo así, en un loop. Está bien. Y lo de la escala, también me llamó la atención que las obras se vieran más grandes, pero no me disgusta, o sea, en el sentido de que me pareció interesante que aparezcan más grandes por el hecho de que, no sé, de que es otra relación con la obra, ¿no? Tal vez si se viese chiquito, muy chiquito, no tendrías esa relación cuando te mueves virtualmente por el espacio, no eres capaz de ver la obra, no apreciarías todo eh, de una forma total, ¿no? Tendrías que acercarte demasiado para ver de qué se trata, y yo creo que un poco la gracia es que te da como que desde un punto de vista puedes ver todas las obras, ¿no? Y ver de qué va todo. Entonces, bueno. Sí. Y también, bueno, creo que en
lo que más me llamó la atención la primera vez que entré a la sala sí fue completamente la escala, ¿no? Pero de una forma, una sorpresa positiva. De hecho, yo había ido a una de las a Impacto a ver la obra de Cristina y claro, esta imagen portal me parecía que estaba súper bien, ¿no? Entonces Sí. me hacía sentido mucho la escala de, incluso con el trabajo de Andrea, creo que con este diálogo con Pierina, ¿no? O sea, siento que sí les permitía visibilidad a los guantes, ¿no? A esta parte del cuerpo, esta primera escultura, ¿no? Entonces como que eso, sentía que había ahí un diálogo bueno, ¿no? En el caso de mis fotografías, creo que la más chiquita en realidad es, o la que se ha agrandado, es el retrato con el Hackstone, que es mucho más pequeña, ¿no? Porque es un collage, y bueno, esta piedra es una piedra, digamos, que tiene... es pequeña, tienen estos agujeros, se encuentran como que en las costas inglesas y tienen esta historia de que son utilizadas para protegerse de algún mal o de algún susto, ¿no? Entonces, bueno, que tiene cierta textura, está también en un frame y que sí siento que hay esta relación de... sí, íntima, ¿no? De poder acercarse a veces a ciertas obras para poder tener nada, como que una conversación mucho más cercana con esas obras, ¿no? Pero creo que también en ese sentido, incluso me dije, de repente tengo que imprimirla más grande. Me gustó mucho verla así, ¿no? En otro contexto también. Y creo que el espacio virtual en realidad ha sido, bueno, de hecho es una nueva experiencia, nuevas plataformas, ¿no? Pero creo que lo que ha generado, al menos para mí, el año pasado ha sido muy bueno, porque me ha permitido seguir esa conversación, ¿no? A pesar de las distancias físicas que he podido implantando desde la parte un poco más docente en la que trabajo, ¿no? Y poder llegar a artistas que están afuera como Tamara, ¿no? Invitarla a mis clases o, por ejemplo, llevar a mis alumnos a esta exhibición virtual, porque muchos, incluso también en Trujillo, bueno, hablábamos de ciertos espacios expositivos que son como que muy conservadores, tales, tienen como una mirada muy tradicional, ¿no? De curar, etcétera, de presentar obras. Y bueno, eso, digamos, esta parte de la accesibilidad me parece muy, muy genial, ¿no? Y que también a nosotros, por ejemplo, incluso bueno, para el diálogo, para curar, ¿no? O para ayudarnos a elegir las obras, ha sido muy rico, y incluso explorando estas plataformas como el Jamboard, ¿no? En la que estábamos haciendo nuestra lluvia de ideas para venir con un título, ¿no? Entonces, en realidad, no sé, siento que sí, es un mundo nuevo para explorar, pero creo que nada, que ha estado muy rico todo lo que ha pasado, o lo que estamos como que tratando de encontrar y desarrollar, ¿no? En este tiempo. Sí, E eso. igual también al final estábamos como diciendo que sería bonito también que en algún momento pasara la muestra a nivel físico, ¿no? Como ojalá en algún momento, no sé si con estas piezas, pero que suceda la magia del espacio físico y de ver las obras. Y además, algo que también quería mencionar era encontrar tanta familiaridad en estos modos de construcción de las piezas, que creo que denotan mucho una resistencia hacia muchas cosas, hacia un sistema tan desechable, tan rápido, tan todo, y que nuestras maneras de construir se basan mucho en el afecto, en el cuidado y en un respeto también por el material, ¿no? Eso me parece bastante importante, además del ritual que hay al momento de hacer las piezas, ¿no? Algo que decía Andrea, era no, es igual como lo he pensado con mi proceso, ¿no? De estar en la casa, trabajar en la casa, cocinar, preparar y luego la idea de la mano, ¿no? Como cómo regresa a tu trabajo artístico, proyectos personales y cómo hilvana todo y todo se vuelve un trabajo en común y eso me parece igual con Cristina, ¿no? Como, y todas, en verdad, la mano como herramienta e instrumento que es tan potente y que cuida y que abraza y crea, cocina, calienta, hay muchísimo, estoy en verdad muy, muy fascinada
por haber conversado y haber tenido la oportunidad de poder conversar con todas y que, bueno, hayan decidido empezar conmigo, ¿no? Yo no, a pesar de que Ingrid y Cristina estamos orbitando en la misma escena, no tenía el placer de conocerlas y de conversar con ellas, y he encontrado como un abrigo en sus voces, ¿no? Tenerlas cerca, y Andrea y Tamara también, que nos ha unido a la virtualidad, pero siento que hay mucho diálogo que está muy palpitante, y esto es un bonito, es un buen momento para conversarlo, ¿no? Y dialogar a través de lo que decías tú, Miguel, ¿no? De nuestros deseos, que están muy latentes por diferentes motivos también que nos mueven como latinoamericanos, como sudamericanos en estos momentos en general también. Sí, eso que pienso. Sí, y yo creo que era una de las cosas que me ha gustado también mucho es ver esta idea del cuerpo y cómo, digamos, hermanándonos o acogiéndonos en este encuentro, ¿no? Cada una va poniendo el páncreas, la cabeza, el pecho, y de pronto se forma este cuerpo, ¿no? Se teje este nuevo esta nueva identidad, esta voz colectiva que me parece súper importante, ¿no? Porque siento como que también, a pesar, claro, de todas estas cosas en común, hay una voz individual bien importante, ¿no? En cada trabajo, y eso también es súper bonito, ¿no? Sí. Creo que hay alguien que levanta la mano. Así, no sé si de repente alguien quiere hacer alguna pregunta. Creo que tenemos un poquito de tiempo para eso, si es que alguien quiere comentar. Brian, Sí, ahí. Te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Buenas tardes. Felicitaciones, en primer lugar, por sus proyectos, me interesó mucho. Tenía dos preguntas para cualquiera. Primero, supongo que en algún momento la inspiración se les habrá ido, ¿no? O habrán sentido que no saben tal vez qué ideas tomar para realizar sus proyectos. En ese caso, ¿qué suelen hacer? Y la segunda pregunta es, cuando están trabajando en un proyecto, ¿consideran un factor lo económico? O sea, ¿trabajan pensando en que, a ver, esto puedo más adelante venderlo, o no, solo dejan llevarse por el arte y lo realizan? Espero sus respuestas, y como dice Pierina, ojalá un día podamos ver esta muestra en un espacio físico. Gracias. Gracias. No sé, ¿quién quiere contestar primero? Creo que igual no sé, creo que todas trabajamos mucho con nuestras propias vivencias, ¿no? Con lo que estamos transitando cada una. Es difícil, requiere creo también de mucha valentía poder mirarse, estar mirándose siempre, es un trabajo muy como constante. No sé, yo no, creo que no es una cuestión de que se me pueda ir la inspiración o algo así, sino es más que nada qué es lo que me urge, ¿no? Como entender, es una urgencia. Creo que si yo trabajo en esto, es más que nada por una urgencia, mi forma de entenderme y entender lo que rodea y por qué pasan estas situaciones, porque de hacerme muchas preguntas, ¿no? Creo que en el momento que me deje de hacer preguntas, probablemente ahí es donde quizás pueda que no tenga que más, ¿no? Como reflexionar alrededor de. Entonces, no sé si les pasa igual a ustedes, porque su trabajo es muy autorreflexivo, ¿no? Entonces... Sí, mira, a mí, por ejemplo, cuando yo suelo trabajar constantemente, o sea, mi lema, digamos, es trabajar constantemente. No siempre sé, y muchas veces no tengo idea lo que voy a hacer, digamos. Me dejo llevar por el trabajo. Y en el fondo, el propio trabajo me va buscando, mostrando caminos o cosas
o sobre todo cuando me equivoco y algo me sale fatal, justo ahí es donde está la cosa que estaba buscando y sí, o sea, y lo que tú decías también, Pierina, o sea, yo trabajo mucho más que inspiración. Para mí muchas son las cosas que se me quedan atragantadas en la garganta, o sea, son aquellas cosas como que me molestan o me dan vuelta y trato de buscarles, no solución, pero tratar de buscarles algún sentido o buscar o cosas, por ejemplo, el sistema en que vivimos no me gusta. Entonces trato de imaginar alternativas y proponer algunas cosas, proponer algo, digamos, desde esa molestia, desde esa sesazón, digamos. Y el trabajo constante. A mí, yo, en mi caso personal es diferente. Yo no soy como Andrea, que yo la veía todos los días, llegaba al taller a las 7 de la mañana. No, que llegabas a las 8, ¿no? O a las 7. No, llegaba como poquito antes de las 8. Pero bueno, todos los días al taller, desde 1 hora de viaje, y se quedaba, vamos, religiosamente. Ella producía mucho, mucho, mucho. Yo la admiraba un montón. Yo funciono un poco diferente, yo trabajo más por proyectos, los reflexiono mucho antes de hacer, no hago, sino que reflexiono y los hago. Y también como mi trabajo es bastante autobiográfico, me pasa mucho que está muy ligado a mi estado emocional. Por ejemplo, me ha pasado en este año de pandemia que me he bloqueado, que me costaba crear o mi mente no podía crear, no podía hacer nada, no podía pensar, no podía leer, me costaba todo. Entonces, es un poco que necesito estar, aunque sea un poco bien, para hacer algo, si no, mi creatividad es como que si fuera todo en blanco, como que no pudiera hablar, como que me quedara petrificada. Y cuando me ha pasado eso, cuando me pasa eso a lo largo de mi vida, lo que hago para desbloquearme es acudir a la lectura. Leo mucho. Me gusta leer poesía y he encontrado como en la poesía un refugio donde poder encontrarme a mí, encontrar lo que me pasa y un poco volver a llenarme de ideas y de inspiración y poder desbloquearme y poder crear otra vez. Eso, un poco así. Una cosa que nos preguntaba también Brian sobre si teníamos una finalidad económica. Yo en mi caso, no, o sea, yo trabajo, digamos, trabajo, porque las veces que he tratado, que he dicho voy a hacer algo que se venda, es que eso no se vende, o sea, no sale, no, como que no. Entonces ya directamente es como, digo, bueno, vamos a asumir que aquí no se vende nada, pero vamos a hacer lo que uno quiere, vamos a ser sinceros con uno mismo. Yo creo que también da esa libertad, ¿no? En mi caso también yo tampoco hago obra pensando en el mercado, y eso me da la libertad de no tener que hacer obra para el mercado, porque no toda la obra es susceptible de entrar en el mercado del arte, ¿sabes? O sea, vamos, es mucho más fácil tal vez que otro tipo de arte entre, ¿no? A ver, yo tengo amigos que venden y que viven, bueno, no 100% del arte, pero parte de su arte y bien, ¿no? Pero yo soy consciente de que mi trabajo me ha costado mucho meter la manito en el mercado. Entonces, simplemente en mi caso prefiero no pensar en eso y crear y tener esa libertad de decir, bueno, pues si se vende, se vende, y si no se vende, no se vende. Sí, y totalmente, ¿no? Yo creo que parto desde una necesidad en realidad de entender la experiencia o el momento en el que estoy, que generalmente tiene que ver claro, como decía Pierina, ¿no? Preguntarme, entenderme qué es lo que está pasando. Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, bueno, simplemente para pensar en esa idea del duelo, de lo colectivo, me llamaba mucho la atención en Trujillo, regresar para estar de nuevo con mi familia y entender un poco de lo descabellado que se veía esta realidad en la que, bueno, Trujillo había crecido económicamente y eso, ¿qué significaba? ¿No? Que se habían creado más centros comerciales en lugar de haber implementado o haber
puesto en mejores condiciones el hospital regional donde yo nací, ¿no? O los otros hospitales que ahora no podían colapsar, estaban colapsando, ¿no? En Trujillo durante la pandemia. Y es a partir de esto que, digamos, que quiero hacer esta performance en la que utilizo la máscara, prendo palo santo y tejo y quiero, quiero dirigirme desde esta iglesia de Mansiche hasta el centro comercial que, bueno, que define un poco también el territorio donde mi familia migrante se mudó, ¿no? Entonces, creo que al final, digamos que la inspiración artística siempre viene de eso, ¿no? De lo más cercano para mí, al menos. Y pensando en la parte económica del arte, nunca me me he puesto a pensar de antemano en voy a hacer esta foto o esta obra para venderla, ¿no? Para mí ha sido como que algo, nada, que simplemente no lo tomo mucho en cuenta, ¿no? Ya en algún momento quizás será parte vendrán algunas obras, se podrá vender, sería genial, no sé, no tengo esa relación con mi trabajo para nada, creo. Porque en verdad siendo completamente realistas, creo que es muy difícil ser completamente honesto con tu trabajo, cuestionar estos sistemas de consumismo, capitalismo, ¿no? Y pensar en que vas a vender tu trabajo, ¿no? Porque nada, no es tan fácil tampoco ponerle precio, ¿no? al trabajo y lo que implica. Eso, al menos en mi caso. Yo quería contestar las preguntas también. Concuerdo con que hay obras, bueno, no sé si me he quedado así como un poco... Es que inspiración no lo veo tan presente. Hay bastante, creo que todo en general, todo el trabajo, la producción que voy haciendo y voy desarrollando, se vincula mucho a experiencias personales o cosas que me han sucedido, cómo voy experimentando y las traduzco y las voy representando en lo que vendrían a ser estos otros cuerpos. Vinculando eso con la otra pregunta, es decir, estos mismos cuerpos que se van creando no están amarrados a un deseo de que se vayan a vender. En lo posible me gustaría cobijarlos a todos y ver cómo van cambiando con el paso del tiempo. Sí, es difícil, ¿no? Como dejar ir. Es difícil dejar ir, porque cuando haces un trabajo y es decir, lo tienes así, es como que lo estás besando todo el día, le estás respirando encima, es como es tuyo, es parte de ti, y desprenderte de eso a veces es triste. O sea, a veces me pasa eso y yo digo, bueno, a veces pasa que vendes, a veces pasa que no. Acá yo creo que como la mayoría tenemos no sé cuántos trabajos y que tratamos de sortearnos entre todo eso para poder hacer una obra que realmente tenga esa armonía contigo. Y en algún momento se puede vender, ¿no? Tal vez no. Y las obras que algunas yo he hecho se pueden desintegrar en cualquier momento. Y a veces con una foto trato de capturarlas para tenerlas conmigo, para que sean mías, o poder compartirlas, pero sé que, por ejemplo, en algún momento les cae agua y se esfumaron, desaparecieron. Y eso también es bastante poético, porque es decir, pensar en que algo se va a quedar ahí por siempre, permanente, ¿no? Y nuestra vida, nuestro cuerpo también se va a desintegrar y se va a transformar en otra cosa, y eso es bastante bonito. Y yo, por ejemplo, con algunas obras que voy desarrollando, sí, parten de una experiencia, de una necesidad. Creo que durante mucho tiempo traté de buscar una forma de cómo canalizar o buscar respuestas o algo, o pretender inventármelas yo misma para buscar una forma de cómo responderme a cosas que venían sucediendo. Y el camino del arte o lo textil creo que me dio esa posibilidad. Y lo veo como un mundo de infinitas posibilidades, ¿no? Que podemos ir trabajándole, se puede ir surgiendo, se puede ir cambiando, puede modificarse, puede desarmarse, volvemos a reconstruirlo,
te pasa algo, es otra sensación, o miras una obra de cómo fue acá hace 5 años y luego la ves y toma otro significado, otro sentimiento, y la puedes volver a manipular de nuevo 5 años después. Y eso creo que, no sé, la hace muy interesante, pensar de que tal vez un cuerpo textil no es solamente estático, no solamente que se quedó suspendida en el tiempo, sino que pueden pasar años y los puedes seguir trabajando con otra carga emotiva, y eso también es válido. Y eso, no sé si, es que es la forma de cómo yo tengo para comunicarme. A veces siento que es la única forma de cómo puedo expresar esto que a veces es rabia, a veces es dolor, a veces sufrimiento, curiosidad, y sea el medio que sea, tengo que sacarlo dentro de mí. Y luego, ¿no? voy reflexionando sobre ello. Creo que también a veces me cuesta marcar una diferencia entre este proyecto con el otro, porque siento que es una continuación y se van relacionando con otro que ya fue hace 10 años, pero cuando a veces veo y busco y me doy cuenta de este archivo, digo, vaya, es cíclico, ¿no? Es tal cual. Y así es como surge. Yo quiero decir una cosa. Me siento súper acompañada contigo, Cristina, en lo que dijiste. ¿Me escuchas, no? Sí. Sí, en relación a, ¿cómo se llama? A lo de las obras que no te quieres despegar de ella, porque me pasó que yo también tengo un problema de apego con mi obra. En la exposición, bueno, que inauguré el sábado pasado, que hicimos una obra, era una exposición entre mi pareja y yo, que hacíamos un diálogo entre nuestra obra. Claro, nos pedían que le pusiéramos precio a las obras, y había que mandar la lista de precios. Pues yo dije que mi obra no se vendía. O sea, excepción de la fotografía, que sí, porque la fotografía me da igual, pero eran todas esculturas mías que llevaba haciendo, tenía mi primera obra de arte ahí expuesta, yo no la iba a vender. Y claro, yo qué sé, mi pareja sí, él es escultor, él vende su obra se vende, el chico que lleva el espacio también es escultor, también vende su trabajo. Entonces me decían como que estoy loca, que cómo no voy a vender mi trabajo. Y mira, si alguien te ofrece mucho dinero por eso, yo le decía, pero es que me da igual, eso no tiene precio, no se vende mi pieza. Y me decían, todas las obras tienen un precio. Y le decía que esas piezas no se venden porque las tengo, vamos, claro, yo pensaba, ellos me hicieron ver que yo tenía un problema de apego con mi obra, pero ahora, a raíz de lo que cuentas tú, que te pasa lo mismo, no soy la única que le pasa eso. Me pasa. Sí. Es que, Fíjate no que sé, yo, por ejemplo... me ha pasado que... Ay, perdón que te No, dale, corte, Cristina. pero me ha pasado que, claro, llega un momento en que alguna obra se vende y pensar que va a ser la última vez que la vas a tocar. Yo fíjate que en ese sentido soy como mala madre, porque en realidad yo no tengo ningún apego con mi obra. O sea, no es que no tenga apego, porque yo sí que o sea, la respeto, pero cuando la termino, ya está, o sea, que se vuele libre, yo sigo mi camino, digamos, o sea, es parte del proceso, pero es que como que yo tengo la sensación de que mi obra desde hace tiempo es solo una, ¿sabes? Como que va pasando el tiempo, pero en realidad mi obra se entiende como una obra vital, como que solo fuera una, entonces como que quedarme en una es como que decir, me quedo en esta edad. Y no, o sea, quiero seguir avanzando, desarrollando, ¿sabes? Entonces, sí, de hecho, ahora que me fui de taller, tiré un montón regalé muchas obras y tiré, no me gusta tirarlas, pero bueno, tuve que hacerlo, pero yo no tengo el problema, además que no tengo el espacio para guardarlo, que es otra cosa así ya bastante pragmática. Pero yo creo que hay no sé, esa relación súper interesante en cuanto a lo que es parir y crear, ¿no? Y ese significado que sale de tu cuerpo, ¿no? De, en verdad, mucho esfuerzo emocional, físico, y yo sí siento esa relación un poco entre maternal con mis piezas, no soy madre, ¿no? Pero sí siento esa relación y... recuerdo la primera vez que imprimí esta fotografía grande, ¿no? Y todo el proceso de cuidarla, de marcarla, y sí se me ha hecho difícil desapegarme, ¿no? Pero también es este proceso, digamos, maternal de dejar a tus hijos ir a donde te... Claro, que tengan su vida, ¿no?
eventualmente A mí me pasa que eso puede yo no pasar. siento que sean mis hijos, yo siento que son, sobre todo mis Parte tuya. esculturas, mis piezas objetos, son una parte de mí. Aquí. Entonces, no es como que yo haya parido a otro ser, sino que es como un trozo de mí Una que está ahí, extensión. sí, como una extensión de mí. Entonces, no sé, no sé si me siento cómoda con otra persona teniendo eso. Pero bueno. Bueno, sí. Yo creo que ya deberíamos ir como concluyendo nuestro conversatorio. Sí. Muchísimas gracias a Brian por la pregunta y a Carolina también por acompañarnos hasta el final de nuestro conversatorio. Yo estaba pensando el otro día que sería en verdad súper bonito que quizás hagamos, sí, esta exhibición colectiva, física, pero también quizás algo impreso, ¿no? Este catálogo quizás de este momento, de esa experiencia y compartir las partes, no sé, el proceso creativo, esas conversaciones, esos diálogos, que creo que sería como que también algo bacán que trabajar juntos. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho lo he pensado en decir, hay que hacer algo. Sí, Ya lo qué hablaremos. bueno, qué bueno que lo digas, porque yo también había pensado hacer una cosa, pero se me había olvidado, entonces ahora me lo voy a apuntar, porque había pensado hacer, se lo cuento, bueno, no, luego lo hablamos, luego quedamos otra vez y lo hablamos porque ya se me había ocurrido una cosa. Pero sí. Bueno, yo les quiero encanta. agradecer. Tienes Disculpa, que Miguel. hacerlo. No, dale. Les quiero agradecer por mostrar sus trabajos desde ustedes, acompañándolos. Me parece muy valioso todo lo que han hablado. Me he sentido acompañada también. Gracias. Qué bueno, gracias, Carolina. Y yo solo quería decir que tienen que hacer esa muestra física y si no una publicación o un catálogo, porque realmente creo que es un proyecto bien potente y estoy seguro además que pueden como seguir, y el hilo se va a seguir desarrollando en varias direcciones, así que ojalá, de verdad me encantaría ver esta muestra en físico, poder sentirla. Y una última cosita que pensé mientras hablaban del apego y el desapego y las obras y la circulación de las obras, es que cuando las obras se vayan de ustedes, eso es una sugerencia de curador, siempre traten de no perderles el rastro, es decir, tener una claridad de quién las tiene, porque después, cuando los curadores queremos hacer muestras retrospectivas, es un trabajo bien difícil, pero además para ustedes, porque creo que mantener el vínculo vivo ¿no? con aquel que va a cuidar, que va a ser un custodio, digamos, de eso que han hecho es importante porque si esa persona la tiene es por algo, ¿no? Es decir, hay algo ahí incluso en esa retroalimentación de lo que esa persona es capaz de decirte, de lo que tú has hecho, que quizá tú misma no ves. Que a mí me encanta por eso yo tengo muchas obras, vivo con arte todo el tiempo y no puedo dejar de verlo porque me está diciendo cosas y creo que en el diálogo con los artistas de las obras que yo tengo hay también una riqueza muy especial de cómo van cambiando los significados a través del tiempo, así que bueno, nada, está bien que las obras circulen, pero no les pierdan el rastro, hay que mantener ahí ese rastro. Oído. Más bien, muchísimas gracias, Miguel, por acompañarnos, ¿no? Sí, gracias. De parte de la raíz, ¿no? De todo de este proyecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicas, también. Igual. Por todo este tiempo. Sí, gracias. Sí, y a ver si, bueno, que pase lo que pase. Ya veremos. Sí, de todas maneras vamos a seguir en comunicación y nada, que tengan buen fin de semana. Y gracias. Igual. Sí, que vayan bien las elecciones, tanto allá como acá, porque aquí también estamos de elecciones. Que vaya la cosa, a ver. Suerte. Sí, mucha suerte. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao. Adiós.